Muy buenas tardes, les habla el profesor de química. En esta ocasión vamos a resolver los problemas, ¿no?, del temita muy importante que dice clasificación de la materia sustancias. Estamos entonces en el primer problema y vamos a leerlo. Dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Recuerda, los elementos se representan con símbolos químicos. Los elementos se representan con símbolos químicos. Muy bien, vamos a ver. En la alternativa A no veo ningún símbolo, además es el aire, eso no puede ser. Pero en la alternativa B sí tengo el cobre, su símbolo es el Cu. Recuerda que un símbolo tiene una mayúscula y una minúscula, a veces solamente tiene una mayúscula. Entonces, la respuesta en la pregunta 1 sería la B, cobre Cu. Los demás carecen de símbolo. Fácil y sencillo la primera pregunta. Pasamos a la siguiente. Muy bien, estamos ahora con el problema 2. Dice el problema 2, señale un compuesto. Recuerda, jovencito, que para compuestos hemos dicho que se representan con fórmulas. ¿No? Fórmulas. ¿Y cómo es una fórmula? Cuando ya tiene más de dos elementos químicos. Más de dos elementos químicos ya es fórmula. Entonces, vemos en la primera alternativa que dice O3, ¿no? Esto no es un elemento químico porque está formado por un solo tipo de átomos. Esto es, ¿verdad?, un elemento, ¿no?, o sustancia simple. Glucosa, mira, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, tiene tres elementos. Esto sí es compuesto, además tiene fórmula, ¿no? Esto es la fórmula. El dióxido de carbono también es una fórmula y está formado por dos tipos de elementos, por lo tanto ya es compuesto. El mercurio, Hg, símbolo. Ah, ya, profe, entonces esto es elemento. Entonces, habrían dos compuestos, sería B y C. Entonces marcaríamos la clave E. La clave E vendría a ser nuestra respuesta. Pasamos al problema número 3 y nos dice lo siguiente. Las tienen una composición química definida. Composición química definida. Recuerda que está hablando acá de los famosos compuestos. Los compuestos tienen una composición química definida, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ah, no encontramos. Entonces, ¿dónde estarían los compuestos? En mezcla no, coloide no, en suspensión no, solución no, entonces en sustancias puras. Ah, ya. Entonces lo que debemos hacer, pues, es borrar esta parte de acá y ponerle sustancias puras, ¿no? La vamos a poner SP, sustancias puras. O sea, marcaríamos la clave A. Había que leer primero la clave para ponerlo, ¿no? Ya, muy bien. Las sustancias puras, tantos elementos o compuestos, tienen una composición química definida. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Ok, continuando con los problemitas. Vemos acá, la pregunta 4 no tiene alternativas, hay que responder. Dice, en un se unen átomos de elementos diferentes. Muy bien, si se unen átomos de elementos diferentes, ya está hablando pues de un compuesto, ¿no? En un compuesto o sustancia compuesta, ¿verdad?, se unen átomos de elementos diferentes. Porque si son átomos iguales se llama elementos. Hay que recordar eso. Pasamos a sigamos practicando. Dice, problema 1. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Recuerda, elemento se representan ¿con qué? Con símbolos. Y están formadas por un solo tipo de átomos, ¿verdad? A ver, esto ya hay dos átomos compuestos, no puede ser. Dos átomos compuestos, dos elementos compuestos, tres elementos compuestos. Ah, acá tenemos una sustancia simple o elemento. La clavecita sería la clave E. Muy bien, vamos a pasar al problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? El mercurio Hg, lo voy a sacar, el mercurio Hg es un metal líquido. Ah, ya, es un metal líquido, dice. Y es un ejemplo de compuesto no puede ser, porque esto es símbolo, ¿sí? Elemento sí puede ser.
Sustancias simples sí puede ser, porque elemento y sustancias simples son lo mismo, ¿no? Están formados por un solo tipo de átomo, además tiene símbolo. Entonces la respuesta sería B y C. La clavecita sería la clave D, ¿no? Muy bien, jovencito, vamos a pasar a los siguientes problemas. Bien, ahora tenemos al problema número 3. Dice, indique la alternativa incorrecta. Muy bien, vamos a analizar. ¿El ozono es un elemento? El ozono se escribe así. Sí es un elemento porque está formada por un solo tipo de átomos. Seguimos. ¿Un elemento se representa por símbolos químicos? Claro que sí. Los elementos y las sustancias simples se representan por símbolos químicos. Verdadero. Pasamos. El oxígeno es un compuesto. Recuerda, el oxígeno no es un compuesto porque hemos dicho que es elemento, ¿verdad? Es falso. El oxígeno está formado por un solo tipo de átomos, viene a ser elemento, no compuesto. El H2O2, que viene a ser peróxido de hidrógeno, ¿es un compuesto? Claro que sí, compuesto. ¿Los elementos químicos son sustancias puras? Claro que sí. Entonces nuestra clavecita sería la clave C, ¿no? Y ya está. Pasamos al siguiente problema. Muy bien, continuando con los problemas. Nos vamos al problema 4. Dice, los elementos se representan por símbolos. Eso está muy bien. Los elementos por símbolos químicos. Y los compuestos se representan por las llamadas fórmulas. ¿Verdad? Ya está. Nos vamos a los siguientes problemas. Muy bien, tenemos el siguiente problemita, el problema número 5, dice, ¿en qué alternativas existen compuestos? Recuerda, compuestos son fórmulas de 2 a más elementos distintos. La A no son fórmulas, ¿sí? Son símbolos, elementos, sustancias simples. Acá tengo una sustancia simple, compuesto no es. Compuesto, sustancia simple no es. Dice los dos compuestos. Y la D sí es, porque CH4, compuesto, C3H8, compuesto. La clavecita sería la D, ¿no? Compuesto, solamente por compuestos. Problema 6. Señale un compuesto. Ya, profe, ya sé ya. Compuestos vienen a ser las fórmulas, claro, de 2 a más elementos. Ya, profe. A ver. Ya, profe, ya encontré, mira, ve, CH4, claro, él es compuesto. Pero el de abajo también, profe, porque tiene calcio y tiene oxígeno, es compuesto, es fórmula. Profe, el de abajo también, claro, el de abajo también. Todos son fórmulas, por lo tanto, la clave sería la E, todas las anteriores. Muy bien, vamos a pasar a los siguientes problemas. Muy bien, tenemos entonces el problema número 7 que dice lo siguiente. ¿Qué sustancia es tetratómica? Muy bien, te voy a explicar qué significa tetra. Tetra significa 4 y atómica significa que hay 4 átomos, ¿sí? Esto lo vimos en la teoría, ¿verdad? Entonces vamos a buscar. A ver, acá tengo 3 átomos y acá tengo un átomo tetratómico, 4 átomos. Muy bien, la A sería la respuesta. Acá tengo 4 y un átomo serían 5 átomos, acá hay 4. Acá tengo 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono, tengo 3. Acá tengo 3 átomos de oxígeno, 1 de nitrógeno y 1 de hidrógeno, tengo 5. 3 átomos de oxígeno, 1 de carbono y 1 de calcio, tendría 5. Muy bien, la clave está clara entonces, la clave sería la A. Recuerda que se suman los subíndices 2 y 1. El 1 no se escribe, ¿verdad? El 1 no se escribe, pero se supone que está ahí. Muy bien, vamos a pasar al último problema, problema 8. Dice, ¿qué compuesto es heptatómico? Te explico. Hepta significa 7. Atómico, o sea, 7 átomos. Ya no. A ver, el primero no es compuesto, por lo tanto ni lo miramos, ese elemento. El segundo sí es compuesto. Hay dos hidrógenos y un oxígeno.
en total hay 3 átomos. 4 oxígenos, un fósforo y 3 hidrógenos. Ah, ya, profe. Ah, entonces hay 8. Claro, habría 8. 4, 3, 7 más 1, 8. Mire el siguiente. 4 oxígenos, 1 azufre, ya van 5. 2 hidrógenos, ya sería 7. El que sigue de acá, esto afecta a los dos. Habrían 2 hidrógenos, 2 oxígenos y un calcio. Ah, ya, profe, así se halla. Sí, 5. Muy bien. ¿Qué me dice? De 7 átomos. ¿Cuál sería tu clave? La clave D. La clave D sería la respuesta. Muy bien, Juancito, con eso hemos terminado todos los problemas que corresponden. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.